La palabra, por favor. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder aquí compartirles con ustedes cuál es la posición de un servidor del grupo parlamentario sobre los temas económicos que lamentablemente vive el país y qué es lo que proponemos para la reactivación de la economía. Primero, es importante, aunque son del conocimiento público, refrendar algunos datos que son muy consistentes y hablan por sí mismos. Esto contrastando con la idea, con el pensamiento, con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno han manifestado, de que la pandemia trajo la crisis económica. Y la verdad, pues obviamente estamos en desacuerdo con esto. Ciertamente la aceleró, pero la crisis económica se venía ya gestando. La ineficiencia e incapacidad del gobierno en los temas económicos queda de manifiesta a todas luces. Veníamos ya con todos los grandes indicadores macroeconómicos en una baja muy sustancial y ciertamente con la pandemia esto se agravaron. Solamente por compartirles algunos. Los según datos del INEGI, ya hay más de 1 millón de empleos formales perdidos y 12 millones de mexicanos que trabajaban por su cuenta en el empleo informal, que también han perdido ya alguna oportunidad de llevar ingresos a su hogar. La UNAM estima que 16 millones de personas van a caer en la pobreza extrema, sumándose a los millones de mexicanos ya existentes. La inversión en empresas, tan solo el pasado mes de junio, en el tema de maquinaria y equipamiento, cayó casi un 10%, que es la peor caída en los últimos 10 años. En los últimos 6 meses, los inversionistas internacionales han retirado más de 312,000 millones de pesos. Estos datos son contundentes. Y en el estado de Nuevo León, pues no es la excepción. Se ve una caída en inversiones, se ve una caída en los indicadores económicos bastante sustentable y muy lamentable. Desafortunadamente, han sido muy poca la atención o nula que ha tenido el gobierno federal para atenuar esta situación. Nosotros, desde hace ya más de 3 meses, de hace 100 días, hemos propuesto una ley de emergencia económica que en la mayoría en el Senado se ha negado a poner sobre la mesa y discutir. Y tenemos propuestas muy claras, muy contundentes, muy determinantes. La primera es insistir, y es parte del contenido de esta ley de emergencia económica, en el ingreso básico universal de 3,207 pesos por persona que inicialmente haya perdido el empleo. Con esto, creemos que si bien debió haber sido aplicado desde hace 3 meses, hoy en día para nada estamos tarde y sería de gran ayuda a las familias mexicanas el que se implementara a la brevedad. 10 millones de familias mexicanas con 33,000 millones de pesos mensuales, que sí los tiene el gobierno federal, pudiesen verse beneficiadas. O sea que con menos de 100,000 millones de pesos durante los próximos 3 meses, se podría dar un gran alivio económico a las familias mexicanas, especialmente a estas 10 millones que hoy en día no tienen un ingreso para su casa. Y así también con los pequeños empresarios, con las microempresas, un apoyo de 27,500 pesos mensuales. Esto quiere decir que con poco menos de otros 100,000 millones se pudieran apoyar a 1 millón de pequeñas empresas para que sigan pagando la nómina, sigan pagando rentas, sigan pagando servicios por los próximos 3 meses. Otro de los puntos que estamos poniendo sobre la mesa es un gran acuerdo financiero de la banca de desarrollo, para que la banca de desarrollo otorgue las garantías necesarias a la banca comercial para que pueda seguir prestando dinero con la confianza de que el gobierno será garante. Y si bien el TEMEC es necesario pero no suficiente, le tenemos que meter duro un acelerador para garantizar el establecimiento de las cadenas de producción que muchos se han señalado en Canadá y Estados Unidos, que México tiene importantes deficiencias en la operación de las mismas. También inyectar recursos a la promoción turística. El sector del turismo mexicano es uno de los grandes aportantes de recursos al Producto Interno Bruto, uno de los grandes generadores de empleo. Somos el 7º lugar mundial en turismo y es de los sectores que se han visto bastante más perjudicados. Creemos que ya hay condiciones para, cumpliendo con los lineamientos
de salubridad, se pueda reactivar este sector poco a poco. Pero es muy importante que el gobierno invierta en la promoción. Y por último, como quinto punto, y los programas de mantenimiento en infraestructura, y aquí es importante añadir también, darle un fundamental seguimiento a aquel Acuerdo Nacional de Inversión de Infraestructura que salió a anunciarse con bombo y platillo por el presidente, el Consejo Coordinador Empresarial y Pocho Romo como coordinador de este programa, y que hoy no se ve claro cuáles de todos de las propuestas que aquí se plantearon, todas muy interesantes, esté tomando forma. Estimamos que con estos 5 puntos podemos reactivar la economía, primero contener la caída y posteriormente ir reactivando la economía, pues reactivaría el consumo y reactivaría la inversión y reactivaría el intercambio comercial con Estados Unidos. Por mi parte es todo. Muchas gracias, senador Fuentes. Empezaríamos con las preguntas y respuestas. La primera, permítame un segundo, es de Gerardo Cedillo, que nos dice sobre el proceso de selección. Gerardo, no estás conectado, ¿verdad? Déjame checarlo nada más. No. Me pidió que hacer la pregunta. Sobre el proceso de selección del INE, que Ackerman quería imponer a una cercana de Morena y a su cuñado. ¿Sigue la intención de imponer cuates y cuotas? ¿Qué riesgo de cara al 2021 si el INE no se vacuna? Para cualquiera de los dos. Perdón, bienvenida senadora Gálvez también, por favor. Senador Fuentes o senadora Gálvez, quien desee. Ándale, Xochitl. Primero, yo celebro y reconozco al grupo técnico de trabajo, pues que no se hayan dejado intimidar por un personaje tan polémico como John Ackerman. Y pues él tendrá que entender que pues era una mayoría y esa mayoría decidió, pues obviamente no fueron quizá las personas que él quería, que sí me parecía poco adecuado que quisiera impulsar a su cuñado o a otros personajes que ha dicho la prensa. Y bueno, primero reconocer el trabajo del grupo técnico y ahora pues ojalá los diputados estén a la altura de escoger gente pues proba, gente decente, gente ética, gente que haga su trabajo y que aplique la ley y eso creo que es lo que nos tiene que dar tranquilidad a todos. Entonces yo creo que primero esta etapa yo la felicito y pues sí, todo el mundo esperábamos ese berrinche ya hace rato, porque pues a eso fue John Ackerman. Senador Fuentes. Coincidente con lo que mi compañera Xochitl Gálvez, a quien saludo, comenta. Hubo momentos críticos de riesgo, de incertidumbre. Estimamos que las 4 quintetas tienen un adecuado nivel en sus perfiles, en sus integrantes, y confiamos en que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Pleno de la Cámara de Diputados llegarán a los consensos adecuados para que las 4 personas, las 2 consejeras y los 2 consejeros que se vayan a nombrar estén en las mejores condiciones en su trayectoria, en sus resultados, en su perfil, en su integridad, para hacerle frente al proceso del 2021, el cual evidentemente que estará amenazado por el sistema, por Morena, por el presidente, y es muy importante que estos 4 y el resto de los consejeros pues velen en todo momento por un proceso transparente, democrático, que le dé certeza a los mexicanos para poder participar y tener la tranquilidad de que los resultados sean respetados. Muchas gracias, senador. Nos dice Yadira Rodríguez, si nos pueden dar su opinión sobre la llegada de Emilio Lozoya a México. Se habla de un montaje de la Fiscalía que habría simulado su traslado al reclusorio norte, que si no se le estarían dando demasiados beneficios a Emilio Lozoya. Quien desee responder. Xochitl es especialista en temas de corrupción. Bueno, primero, reconocer que hay como 2 pistas. La pista legal, que es la Fiscalía General de la República, la responsable de llevar un proceso limpio, transparente, y la pista mediática, la del circo, la que hoy no le salió al presidente
porque, bueno, por alguna razón no fue al reclusorio, parece que está en un hospital. Yo creo que había gente que esperaba que bajara y empezara a sacar los videos y empezar el circo. Ojalá la Fiscalía siga un proceso apegado a derecho para que después no sea el pretexto para que quede impune los delitos. O sea, yo creo que el fiscal está obligado, y vi que el fiscal a las 7 de la mañana emitió un comunicado donde dijo claramente que a Lozoya se le había trasladado a un hospital. Si el presidente no tenía esa información, pues qué pena. O si el presidente había dado la instrucción al fiscal que lo llevaran al reclusorio y el fiscal no obedeció, pues qué bien, porque el fiscal es un fiscal autónomo y él tiene que hacer su trabajo de manera autónoma. Entonces, pero lo que sí me consta es que yo leí un comunicado a las 7 de la mañana donde él informaba que Lozoya por un tema de salud. Ahora, ojalá, digo, todo ser humano merece ser atendido en su salud y ojalá esté bien, pero eso no tiene que ser un impedimento para que enfrente la justicia. O sea, entonces vamos a darle tiempo a la Fiscalía. Yo tengo confianza en el fiscal Gertz. Es un hombre que a estas alturas de su vida no creo que quiera prestarse a espectáculos y que realmente se le someta a Lozoya ante un juez y que el juez determine si puede caber en la figura que se está pretendiendo jurídica para que pueda declarar y tener ciertas bondades legales, ¿no? Pero que eso no impida a que enfrente la justicia. Muchas gracias. Senador Fuentes, ¿algo al respecto? Me llama la atención mucho, leí hace unos momentos que el gobierno de España no reconocía que Lozoya haya tenido un padecimiento en su estancia en manos de la justicia en España y que también fue entregado a las autoridades mexicanas, entiendo, sin algún dictamen médico que acreditara alguna enfermedad. Esperemos que no sea esto, si bien tiene derecho en todo momento él como cualquier otro ser humano a la atención médica, como ya lo comentó Xóchitl, adecuada de vida, que no sea un planteamiento cada vez más turbio y más negociado para que Lozoya aporte información y que la información que aporte pues sea adecuada. Yo desde que se anunció los videos, compré mis bolsas de palomitas, las tengo listas, pero pues, lamentablemente creo que se nos van a enfriar a todos. No veo así a bote pronto dónde puedan empezarse a manejar estas versiones, estos videos, estos testimonios. Creo que nos vamos a quedar con las ganas, como de muchas otras cosas que ha anunciado el presidente, como los factureros, como las grandes concesiones fiscales y muchas otras cosas que ha anunciado, pero que distan mucho de lo que obra en la Fiscalía. La propia Fiscalía ya en diferentes momentos ha desmentido a la Presidencia de la República, ha desmentido a la UIF, quienes pues evidentemente es más show y circo que lamentablemente pruebas de un proceso adecuado lo que están ventilando ante la opinión pública. Muchas gracias, senador. Nos pregunta Israel Aldave sobre el extraordinario, que todo indica que se llevará a cabo, pero en los temas de la agenda no aparece el IBU. ¿Cuál será la posición del PAN o si podemos mencionar algo al respecto? Nosotros seguiremos insistiendo en la integración de los temas económicos que aquí hemos mencionado, la integración de muy importantes temas de salud, como desde que se decretó el receso lo hemos estado poniendo sobre la mesa. Yo estoy seguro que ahorita el coordinador Mauricio Curi en la Jucopo, que entiendo se está llevando la sesión en este momento, y en los siguientes momentos legislativos seguirá insistiendo, porque no es un capricho el grupo parlamentario, es algo que otros países ya han hecho desde que comenzó la pandemia, que han reforzado mucho el apoyo a los ingresos básicos, a los ingresos de quienes han perdido el empleo, que han apoyado a las micro y pequeñas empresas, que han reconocido el problema de salud, que han reconocido la falta de infraestructura, de medicamento en el sector médico y han realizado el redireccionamiento de recursos adecuados, cosa que en México, pues lamentablemente el corte el día de hoy
todavía no visualizamos. Es por ello que seguiremos insistiendo en que si hay un periodo extraordinario, se consideren los temas de salud y económicos que son prioridad para todas las familias de México. Senadora, por favor. Sé que nuestro coordinador está en este momento tratando de insistir de la importancia de que se discuta la ley que presentamos de emergencia económica. Es muy probable que yo me toque estar el próximo lunes y yo adelanto que en caso de que no se acepte la agenda del IBU, yo votaré en contra del periodo extraordinario, porque estoy impactada de la cantidad de solicitudes que he estado recibiendo en el Senado de familias que no tienen para pagar la renta, de familias que no tienen para comer. Es una cosa, yo jamás había recibido tantas solicitudes de cosas tan primarias como es no tengo para comer. Me acaba de llegar una carta de una persona de Yucatán que además pasó la tormenta tropical y perdió lo poco que tenía. Está pidiendo 5,000 pesos para reiniciar su trabajo de tejer hamacas. Y bueno, eso te llega todos los días y nosotros como senadores no podemos darnos el lujo de no responderle a la gente. La gente la está pasando mal, la gente no tiene para comer. Eso lo tiene que entender Morena y estamos obligados a darle un apoyo a las personas. La situación está gravísima. Entonces, yo en mi caso, si me toca estar en la permanente, si se confirma como integrante de la comisión permanente, yo voy a votar en contra de un periodo extraordinario que no contemple la discusión de un apoyo emergente a las micro, pequeñas empresas y a las personas que han perdido su empleo y a aquellos informales que no acaban de ver la luz porque la pandemia sigue. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura, ¿estás conectado? Sí. Gerardo. Sí, perdóname. Buenas tardes, senadores. Yo quisiera preguntarle si tendrán un aproximado de cuánto ha sido el costo para la economía por el mal manejo de la pandemia. ¿Cuánto se perderá más por alargar esta situación y por el mal manejo? Esa es una. Quisiera hacer otra pregunta. López Obrador dice que esperan que Lozoya hable de lo que sabe. Pues no será bueno la impunidad entre López Obrador y Peña Nieto. Una. Otra. Se habla de un fraude de Lozoya y todos están de acuerdo en que se investigue. Eso es correcto, pero por los enormes errores en el manejo de Pemex que la tienen al borde del colapso y todo el derroche que ha hecho, porque parece ser que los fraudes ahora de Lozoya que pudieran salir, pues serían prácticamente peccata minuta ante lo que se ha perdido con el mal manejo de la pandemia y solo por capricho o ignorancia. ¿Qué opinan? Muchas gracias. Tengo dos preguntas más, pero si gustan hasta el final. Tenemos muchas preguntas, Gerardo. Agotemos estas y leamos la palabra los siguientes. Quien desee contestar, por favor. Pues evidentemente que la economía mexicana caerá muy por abajo del promedio de lo que caerán las economías del mundo. Seguramente no menos de 3, 4 puntos del PIB, tal vez posiblemente bastante más. Y pues bueno, eso será el reflejo de la ineficiencia, de la ineficacia, de la necedad, de la terquedad del gobierno y del presidente, de no tomar en tiempo y forma las medidas y que nosotros insistimos desde principios del presente año. Pero evidentemente que serán billones de pesos y evidentemente que serán millones de empleos los que se perderán por la falta de capacidad del gobierno. Y en referente a Pemex, pues bueno, ahora resulta que los números de Pemex eran bastante mejores en medio de la corrupción de Lozoya que hoy en el marco de la supuesta regeneración y reconvertimiento de Barlet y de todo el equipo energético del país. Hoy los números en el sistema energético mexicano pues son deficitarios, son de pérdidas muy cuantiosas, históricas. Entonces, pues si se está gobernando honestamente, pues el costo de esta supuesta, que habría que comprobarla, honestidad nos está saliendo bastante más caro que la corrupción de Lozoya y otros delincuentes más. Senadora Gálvez.
yo en este sentido, pues, ojalá de verdad no nos perdamos del foco. El foco, las familias no tienen cómo enfrentarlo. Económicamente hay un desgaste ya en todos aquellos que se dedican a la informalidad. Y yo no quisiera que el caso Lozoya fuera como el pan y circo para desviar la atención de lo realmente importante. Entonces, en el caso Lozoya, que se le presente ante un juez, que ante este juez y el Ministerio Público correspondiente rinda sus declaraciones sobre cuáles son las pruebas de los actos de corrupción que se dice tener, que a él se le castigue por cohecho, porque si él sobornó, pues también es responsable de estos sobornos, tanto el que haya recibido el soborno como él. Pero eso no le quita, yo insisto, no vaya a acabar en su casa de Ixtapa, retirado, feliz de la vida, echándole lodo a todos los personajes. O sea, tiene que haber un castigo. Y yo retomaría el caso de lo que está pasando con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La verdad de las cosas, todo parece indicar que se concretó la asignación del contrato a la empresa ganadora, siendo que no cumplía con los requisitos. Esa es la información extraoficial que tengo. De concretarse, se está vendiendo un acero nuevo, que son 32,000 toneladas, a un precio de mercado de 25,000 pesos, que es cercano a los 800 millones de pesos. Eso son 15 veces más de lo que Lozoya se robó, que nos estarían robando en nuestras narices en este momento, porque la función pública no ha ordenado que se suspenda la firma de este contrato. Ojalá me equivoque, eso me escribió una de las empresas participantes diciéndome que al parecer ya se asignó el contrato. Ojalá la Secretaría de la Función Pública nos conteste, pero por ejemplo ahí se está vendiendo un acero nuevo, porque ese acero no se había montado, que sí se le pagó en el finiquito a las empresas, como chatarra. Entonces, ¿quién responde por esa cosa? No hay que perdernos también y no pensar que todos los que llegaron son pulcros, son honestos, son, no, a ver, ¿qué está pasando en esta venta de acero? Funcionarios públicos del grupo aeroportuario como corruptos. Lo vimos en las redes sociales, fue por lo que a mí me llamó la atención la vehemencia. Entonces yo quisiera hablar de la corrupción del pasado, pero también de la corrupción del presente. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Ah, correcto. Senadores, buenas tardes. Bueno, preguntarle al senador Fuentes, con este panorama que nos planteas, estamos ya entonces ante una emergencia nacional económica y sanitaria. El senador Monreal, pues como que sí dice que está bien lo del salario básico universal, pero él dice de dónde podemos sacar ese dinero. Sería que le insista y el del Tren Maya para que de ahí se dé este salario y saber, senador Fuentes, si allá en su estado hay empresas que ya estén pensando en irse del país por las condiciones en las que están. Y para la senadora Xóchitl, por lo del extraordinario, ¿estaría en riesgo el extraordinario, senadora? Es decir, no sé si con la mayoría y con los aliados de Morena pudieran ellos convocar al extraordinario. Gracias. Senador Fuentes. Es que se cortó un poquito al principio. No sé si me puedan repetir la pregunta, al menos la parte inicial, porque tuvimos aquí un error en la... A ver, senador, sí le preguntaba que si ante el panorama que nos planteas, ya estamos ante una emergencia nacional prácticamente, o qué está, o a punto, o qué se tendría que dar para declarar una emergencia nacional económicamente y de salud. Sí, la emergencia pues, es evidente, la economía de picada y el tema de salud que no hay que perder de vista, como bien lo comenta mi compañera Xóchitl, sino hay que estar concentrados en él, pues los contagios, las muertes. Hoy México es uno de los países que más muertes tiene por cada 100,000 habitantes, ya superando
a Italia y España, entre otros, ya superando al mismo China. Entonces, esta pandemia fuera de control está teniendo consecuencias económicas muy severas. Y lo que hemos propuesto aquí, claro que es viable, y una precisamente de las principales fuentes de financiamiento para lo que hemos propuesto, al menos del apoyo en el ingreso básico universal y del apoyo de 27,000 pesos a los pequeños empresarios, pues tiene que partir también de una cancelación en este momento de esos 2 inútiles proyectos del Tren Maya y de Dos Bocas. El proyecto de Dos Bocas es de principio a fin económica y técnicamente inviable. Nos va a salir bastante más barato y seguir importando, incrementar la cantidad de importación de gasolina de Estados Unidos que el de quererla producir en eso que será un elefante blanco, porque además, cuando ya vaya concluyendo su construcción y empezar la posible operación, pues evidentemente que el tema del combustible va a pasar a segundo grado. El mundo va en un sentido contrario y eso es querer regresarnos al país décadas, lo cual pues obviamente no es viable ni económica, ni financiera, ni sustentable, ni ecológica, ni de absolutamente nada, como tampoco lo es el Tren Maya, que va de un punto a otro sin comunicación adecuada alguna, que lleva gente en ningún lugar y que llega a ningún otro lugar y que va a ningún otro lugar. Entonces, la cancelación obviamente de estos 2 proyectos son una importante fuente de financiamiento. Los 2 mecanismos que hemos puesto sobre la mesa, el ingreso básico universal y el proyecto de apoyo a las pequeñas empresas, por 3 meses ninguna rebasa los 100,000 millones de pesos. Esto quiere decir que con la cancelación de esos proyectos es sobradamente suficiente para de entrada garantizar estos 2 productos, grandes productos de apoyo a las pequeñas empresas y a las familias de México. Y en Nuevo León, pues sí, cada vez, todos los días se ve que se cierran más negocios, que las empresas van reduciendo personal, que las empresas van reduciendo su capacidad de operación. Grandes comercios como la tienda Lowe's, hace meses que se retiró de Nuevo León, se retiró del país, que tenía una cantidad ya importante de sucursales. Y bueno, el sentir es de, pues lamentablemente, de no alentador para las empresas internacionales que están asentadas aquí. Existe un ambiente de, pues obviamente, de no encontrar en México las condiciones adecuadas por el gobierno, agravadas por también el gobierno. Por Senadora Gálvez, por Respecto al periodo extraordinario, pues digo, obviamente, pues el PAN tiene una agenda muy clara. He escuchado por ahí algunas declaraciones del doctor Mancera que no ve con malos ojos el tema del presupuesto, ¿no? De darle al presidente la facultad de reorientar presupuesto. Creo que nosotros estamos dispuestos a discutir lo que se tenga que discutir, pero sí es una condicionante como partido muy importante que se discuta el tema del ingreso básico universal. Y es probable que entre algunos partidos del bloque opositor le den la mayoría para el periodo extraordinario, pero eso no puede evitar que nosotros planteemos en la mesa pues, que no estamos de acuerdo. O sea, no estamos de acuerdo que se abandone a los mexicanos, que se les abandone en un momento tan crítico a su suerte, que se privilegie obras faraónicas que no hacen ninguna diferencia y que sí podrían salvar miles de vidas. Porque hoy, como está la pandemia, sí necesita que la gente se quede en su casa todavía, pero no hay manera que se quede en su casa si no tienen un ingreso económico. Entonces, creo que tendríamos que privilegiar la vida de las personas. Creo que Gatell ya le importa un comino los que se mueren todos los días. Simplemente son 600 muertos más. O sea, estamos hablando ya de 37,000 personas fallecidas. Es una cosa tremenda, tremenda. Yo he tenido ya personas cercanísimas que han fallecido por la pandemia, o sea, y yo estoy segura que muchas personas ya conocen a alguien que falleció por la pandemia. Entonces, me parece súper injusto y yo estoy en la postura de que sí haya periodo extraordinario, pero que también hay apoyos. Y bueno, de todas maneras, ahorita podría parar el aeropuerto de Santa Lucía,
porque pues cayó la demanda aérea, ¿no? Entonces podemos salir adelante con el aeropuerto que tenemos, y sí apoyar a los mexicanos. Yo insistiría, pero pues es probable que algún partido del bloque opositor le dé la mayoría, pues sí es probable. Muchas gracias, senadora. Nos pregunta Daniel Leiva, permítanme un segundo porque la mando por acá. Daniel Leiva nos pregunta, ¿creen que la detención de Lozoya pueda ser un golpe certero a la corrupción o solo es una simulación de la 4T? A ver, qué bueno que Lozoya va a enfrentar a la justicia por dos casos clarísimos de corrupción. El caso Odebrecht y el caso de nitrogenados. Yo creo que no son los únicos. Pero al menos yo he hecho varias denuncias del actual gobierno. No está claro el tema de Manuel Bartlett. Vi que la función pública anda haciendo estudios de evolución patrimonial de otros funcionarios de la pasada administración, pero no veo que empiece con un estudio del actual gobierno a Manuel Bartlett. No veo que entre con decisión a lo que está pasando ahorita con el remate del acero de estructura de lo que era el anterior aeropuerto. No veo que Meréndira Sandoval acepte someterse a un análisis de evolución patrimonial siendo la titular. Entonces, sí pareciera que ya empezó la campaña electoral. Se quiere tirar, pues ahora sí que a todos los corruptos del pasado, pero lo que de ellos no se dieron cuenta pues es que gran parte de esos corruptos del pasado son los corruptos del presente porque se aliaron con ellos, los trajeron a gobernar, y que la gente no se purifica ni se santifica. Entonces yo no creo que el caso Lozoya sea de verdad lo que termine con la corrupción. Se dijo que no sé cuántas empresas eran corruptas en el anterior aeropuerto y pues no, ya pasó, simplemente se canceló el aeropuerto. Por cierto, esos funiles que se están desmontando son una obra de ingeniería brutal que costó muchísimo dinero montarlos y se van a ir a la basura como chatarra por un capricho presidencial. El daño al erario público que esa cancelación generó, pues no sé si en el siguiente sexenio se investigue a los funcionarios responsables de haber dado para atrás con un daño cuantioso al erario público, porque las empresas finalmente cobraron, se fueron felices de la vida y ese dinero hoy sería importante para tenerlo para los mexicanos. Senador Fuentes. Sí, completamente de acuerdo. A los corruptos, si los hubo, hay que señalarlos y hay que meterlos a la cárcel, no meterlos en historietas de Netflix. Bien parece que lo que está haciendo el presidente en todos los casos es generar narrativas para historias de muchos capítulos y no procesos legítimos, adecuados, que lleven a la cárcel a los pasados y a los presentes. Hoy la corrupción de Morena está desatada. Se hablan con empresarios, con industriales, con comerciantes, con contratistas. Es exactamente la misma cantaleta, que la corrupción de hoy es bastante peor que la corrupción de antes. Pero bueno, eso es tarde algunas pocas semanas, pocos meses, poco tiempo en darse a conocer, pero tengo la menor duda que en muy poco tiempo va a haber toda una serie de señalamientos del actual gobierno, del desaseo con el que están haciendo las cosas, y algo que no pueden olvidar y que ojalá tengan muy presente es que las vacas de hoy son los carniceros de hoy son las vacas del mañana. Entonces, seguramente van a ser muy bien atendidos y esperemos que le toque a un gobierno honesto, sensato, responsable, llevar a cabo todos los procesos de investigación que serán por mucho bastantes más de este gobierno que de los gobiernos anteriores. Muchas gracias. Finalmente, de lo que tenemos registrado, Ricardo Salustio. Ricardo, ¿estás por ahí? Por favor, Ricardo. Ricardo, no se te escucha, ¿eh? No. Seguimos sin escucharte. No te escuchamos, Ricardo. ¿Qué hacemos? Que le escriba. ¿Puedes escribir la pregunta en el chat?
para que la vean los senadores de una vez. Sí, no sé qué sucede. Porque no tiene el micrófono apagado, entonces debería escucharse. Pero bueno, la tecnología no tiene palabra de honor. ¿Ahí me escuchan? Ya estamos. Perfecto. Adelante, Ricardo. Ok. El gobierno va a utilizar el caso de Lozoya y Duarte para su campaña del 2021 con acusaciones en plena campaña para posicionar, como pasó con Ricardo Anaya y en el Estado de México con Josefina Vázquez Mota. Pues mira, ante el fracaso de las expectativas que este gobierno generó, ante su incapacidad de generar los empleos que ofreció y que la cifra de personas desempleadas cada vez es mayor, los especialistas económicos hablan de que si bien nos va, en 2025 estaremos recuperando la economía, pues pareciera que va a ser un sexenio perdido. Entonces, como lo del presidente es hacer campaña, pues él ya empezó la campaña adelantando pues información que él no debería de tener. Él no tendría por qué saber que Lozoya va a traer unos videos, porque eso lo tiene que hacer el Ministerio Público y es una fiscalía autónoma y lo tiene que hacer con sigilio, porque si no, esas pruebas se van a invalidar. Entonces, pareciera, como yo lo leo, es que no le importa si se castiga o no a Lozoya, lo que le importa es que embarre a muchas personas para que él pueda decir que todos los que están ahí son la mafia del poder y que ellos representan la integridad, que son gente proba, que son gente incapaz de corromper. Yo pregunto, ¿qué pasó con las compras del Seguro Social? Esos 5,000 millones de adjudicaciones directas de medicamentos. Hay que empezar a estudiar eso. Estamos esperando la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación. Estamos buscando, por cierto, yo me adelanto, ahora que estamos buscando lo del aeropuerto, no hay nada de información. Es un gobierno absolutamente opaco. No transparenta lo que tiene que transparentar. 80% de las licitaciones han sido por adjudicación directa. ¿Quién se está enriqueciendo? O sea, de verdad, es una cosa terrible lo que está pasando en el Seguro Social, lo que pasó con los ventiladores. O sea, lo de los ventiladores, cancelaron el contrato porque los cachamos. No porque hayan querido deshacerse de la empresa de Leon Bartlett, pero hay otros contratos a la empresa, eran 18 contratos, solo resolvieron uno, faltan 17 contratos, muchos de ellos por adjudicación directa que no se han resuelto. Entonces, pues yo sí creo que ya empezó la campaña, él ya está en campaña y él lo que quiere es hacer creer, y yo de una vez digo una cosa, o sea, yo estoy en el Partido Acción Nacional, pero puedo mirarlos a todos ustedes de frente porque nunca me he robado un centavo, ¿no? O sea, entonces cuando empiece a decir que los corruptos, lo mismo le digo yo a él, pues él es parte de un grupo donde hay muchos corruptos. Entonces, señalar un partido en concreto creo que es grave. Hay que señalar personas con pruebas, y eso yo lo que esperaría, y que pues no sean usadas con fines electorales, pero sí lo va a hacer, lo va a usar con fines electorales, porque él es lo que le gusta. Senador Fuentes. Ante un gobierno evidentemente fracasado en materia de seguridad, porque mes con mes, semana con semana, día con día, la inseguridad se va incrementando en México. El 2019 ha sido el año más violento en la historia de este país. Un gobierno fracasado en la generación de empleos, en la economía. Los mexicanos vamos a ser bastante más pobres cuando termine este gobierno que cuando empezó. Pues no tiene otra salida más que encontrar narrativas en el pasado. No le queda otra salida más que buscar culpables de lo que a su juicio está sucediendo hoy en día y que es producto de los malos gobiernos anteriores. Va a buscar encontrar justificaciones a los pésimos resultados que hoy en día están a la vista de todos. Este país cada día es más pobre y este país cada día es más inseguro y en este país cada día se muere más gente también por la desatención adecuada del tema del COVID.
Senador, muchas gracias. No tenemos más preguntas registradas hasta el momento. Entonces, ¿o hay alguien? No, ¿verdad? No, sí, Gerardo Sobre. Ah, Tenía una pendiente, Gerardo, si perdón, me la pudiera contestar. pendientes. Por favor. Sí, gracias. Pues es un poco en relación a lo que dice la senadora Xóchitl Gálvez. Parece que López Obrador quiere desvirtuar la situación de la reforma energética vinculándola ahora a Emilio Lozoya, cuando hay otros cargos. Pero bueno, acusa que hubo moches, pero no debe dar pruebas el presidente. Pero también además cancelar la reforma o disminuirla, pues está pagando por esto altos costos. Y eso hay que denunciarlo. Y ahorita de lo que decía la senadora Xóchitl, que bueno, va a usar estos temas con fines electorales, bueno, pues se puede evitar esto si ustedes se adelantan, bueno, se me ocurre, si ustedes se adelantaran a poner también denuncias penales en relación a lo que ha provocado López Obrador. Es una pregunta. Gracias. Senadora Gálvez. Yo lo que quiero decir es, si yo hubiera sido senadora por el PAN, por supuesto que hubiera aprobado la reforma energética y no por eso hubiera habido necesidad que alguien me coaccionara. Lo hubiera hecho por una absoluta convicción, porque creo en las energías renovables. Creo en que hoy la CFE es poco eficiente siguiendo utilizando sus viejas máquinas de combustóleo para generar energía. Y la CFE no tiene dinero para generar energía de ciclo combinado, ya por eso se cancelaron ahorita las 4 plantas de ciclo combinado, porque la CFE no tiene. Entonces, yo pondría al sector privado a competir y le compraría la electricidad al más barato para que a los mexicanos le pudiera bajar la electricidad. O sea, yo creo que el PAN no tenía necesidad de que nadie lo mochara, porque ha sido una oferta de campaña del PAN desde que estaba yo con el presidente Vicente Fox. Desde entonces el presidente planteaba la necesidad de hacer una reforma energética para atraer inversión, para poder realmente explotar los campos petroleros de aguas profundas, que no tenemos ni la tecnología ni la capacidad técnica. Entonces, yo creo que hacer una aseveración que todo aquel que le apruebe algo al gobierno es corrupto, me parece delicado. Porque aquí en el Senado de la República hemos aprobado muchísimas cosas por convicción, a favor o en contra. Entonces ahí yo sí quisiera decir, tendrá que probar, quien acusa prueba, tendrá que haber la evidencia de que alguien, ahora sí que tendría que haber un bejaranazo, ¿no? O sea, ahí con las ligas, espero que no, y si lo hay, castíguenlo. Si lo hay, que el personaje que lo haya hecho asuma las consecuencias de sus actos. Yo no voy a salir a defender a nadie de ningún partido que haya una evidencia que recibió un soborno. Estoy convencida que eso pudre al país. Entonces, bueno, quien lo acusa lo tendrá que probar. Yo esperaré a ver, pero sí quiero aclarar que la agenda de la reforma energética es una agenda que el PAN ha impulsado desde el año 2000. Muchas gracias, senadora. Senador Fuentes, si no tenemos nada más o quiere hacer algún comentario final, ¿no? Entonces, agradecerles, senadora, agradecerles a las compañeras y a los compañeros de La Fuente. Los estaremos convocando para la conferencia de prensa de lunes, que es día de permanente. Muchas gracias, buenas tardes y buen fin de semana a todas y todos.